Esta semana mi compañero el periodista José Manuel Román ha subido unas fotos a sus cuentas en redes sociales que deberían indignar a todos los que nos dedicamos a la profesión, sobre todo en Almería. Hace 20 años la Asociación de la Prensa de Almería donó a la capital el Monumento a la Libertad de Expresión situado en la Plaza de los Periodistas. Un regalo a la ciudad de Almería realizado por el Consorcio Escuela del Mármol de Fines con la piedra cedida por la Asociación de Empresarios del Mármol de Macael. Para quien no lo haya visto aún, este monumento representa a un chico vendiendo periódicos en plena calle. Bajo uno de sus brazos lleva los periódicos a vender, mientras que con la otra mano llama la atención de los viandantes al grito de prensa. A día de hoy, ese monumento que debería ser un orgullo para todos los periodistas de Almería, está hecho un auténtico asco. Se puede decir que más que un monumento es un trozo de mármol sucio y desgastado por el tiempo, con una base destrozada que con el tiempo puede derrumbarse y hacer que el monolito acabe siendo un trozo de ruina más de las que ya hay por los diferentes lugares de la ciudad de Almería. Para colmo, hay que subrayar que el monumento a la libertad de expresión no se ha restaurado desde que se colocó ahí el 21 de abril de 2004. El ayuntamiento, como ya es habitual con este y otros monumentos y estatuas de la capital, se ha despreocupado totalmente en 20 años. Aunque en febrero de este año la Asociación de la Prensa de Almería, con José Manuel Bretones como presidente y representante de la profesión, presentó una petición de forma oficial por registro en el ayuntamiento. Y tras una reunión con la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, 8 meses después, repito, 8 meses después de este encuentro, ni está ni se espera esta restauración y mantenimiento del monumento a la libertad de expresión, en un lugar que la propia asociación quiere dotar de protagonismo y que sea un punto de encuentro para los que somos periodistas, para reconocimientos públicos, actos reivindicativos y sociales, homenajes y lecturas de manifiestos. Aunque ambos políticos se comprometieran por completo a llevar a cabo la rehabilitación del monolito, ¿ustedes han visto algún movimiento, estudio o proyecto para llevar a cabo este compromiso con los periodistas de Almería? Yo no. Así que, señores, esto va para largo, como con otros asuntos importantes y olvidados en beneficio de la ciudad de Almería y de los almerienses. Con libertad de expresión me dirijo a ellos y me sumo a la queja de mi compañero José Manuel Román. Aunque a alguno no le guste que le muestren la realidad de la capital o recibir críticas y termine por bloquearme en la red social Twitter porque lo digo yo y punto. Y no ha sido ningún error. Espero que en breve podamos tener noticias sobre este asunto por parte del ayuntamiento y muy pronto volvamos a tener un monumento decente a la libertad de expresión, que vuelva a ser un orgullo para los periodistas de Almería. Y este juntaletras no está haciendo una crítica destructiva contra los políticos locales que gobiernan la ciudad, sino todo lo contrario, porque busco, como muchos almerienses, conseguir una Almería mejor para todos. En sus manos está, señores. Y ahora, noticias. Atención a todos aquellos que tengáis una cuenta en Facebook y creéis que habéis agregado o que os habla la alcaldesa de la ciudad. El ayuntamiento alerta sobre un grave intento de estafa en Facebook. Un perfil falso creado por unos ciberdelincuentes está suplantando la identidad de la alcaldesa María del Mar Vázquez, en el que usa su nombre y foto oficial. El perfil fraudulento, identificado como @maria.del.mar.vázquez.11, ha estado enviando mensajes engañosos a personas en situación de vulnerabilidad económica. Tal vez algunos de vosotros hayáis recibido este mensaje. Para todas las personas que necesitan ayuda económica para sus proyectos de vida, déjenme un mensaje aquí o en mi cuenta de correo electrónico. No hagáis caso. Aunque el ayuntamiento ya ha denunciado el perfil falso a Facebook y está investigando el caso junto con la Policía Nacional, si os encontráis con esta cuenta, también podéis denunciarla por suplantación de identidad. El Ayuntamiento de Almería aconseja una vez más estar alerta ante este tipo de estafas. En la actualidad, esta clase de actos delictivos ha aumentado de manera considerable. Recuerda, ninguna cuenta oficial en redes sociales del ayuntamiento o de personas relacionadas pedirá ayuda ni información personal. Mantente informado y protege tus datos para no caer en la trampa de los ciberdelincuentes. No te dejes engañar. El Servicio Andaluz de Salud acaba de ningunear y faltar al respeto a los cientos de enfermeras y enfermeros almerienses al conceder a la provincia una sola plaza en enfermería. Almería vuelve a ser la desahuciada en el sistema de salud andaluz. En cambio, el resto de provincias han salido bien agraciadas. En Sevilla ha vuelto a caer el gordo de la sanidad al adjudicar 1.226 plazas. Le sigue Granada con 372, Cádiz con 258, Málaga 223, Huelva 207, Jaén con 122 y Córdoba con 50.
Antonio Ramos, secretario del Sindicato de Asistentes Técnicos Sanitarios de España en Almería, ha comentado que familias enteras se destructuran como consecuencia de la pobre e inexistente oferta de plazas en enfermería en la provincia de Almería, tanto en hospitales como en atención primaria. Es indignante e incomprensible. Ramos ha tachado de insensibles y crueles a los dirigentes del Servicio Andaluz de Salud y ha añadido que ahora los profesionales que han compaginado los estudios con trabajo y han realizado un enorme esfuerzo para aprobar el concurso oposición para por fin alcanzar la deseada estabilidad que les permita conciliar la vida familiar con la laboral, tendrán que desplazarse a otras provincias de la comunidad autónoma donde el SAS ha sido más generoso. Aquellos que quieran presentar sus solicitudes para elegir destino fuera de Almería, podéis hacerlo desde el jueves 17 hasta el próximo 23 de octubre, ambos incluidos. Mucha suerte a todos. Un almeriense de 28 años de nacionalidad española y origen argentino está siendo investigado por la Guardia Civil de Valencia por presuntas amenazas a una menor de 15 años. La investigación se inició en la provincia de Valencia después de que la madre de la joven denunciara que desde hacía un año su hija sufría amenazas por parte de una persona que la coaccionaba con difundir sus fotos íntimas. El sospechoso habría engañado a la menor, haciéndole creer que había una relación entre ambos para ganarse su confianza y así ella le enviara este tipo de fotos. Luego utilizó redes sociales conocidas para amenazarla con compartir estas fotos privadas, aprovechando lo que parecía ser una relación virtual a distancia. De acuerdo con la investigación, el hombre habría enviado imágenes comprometedoras al adolescente de personas que aún no han sido identificadas. Los agentes de la Guardia Civil que llevan el caso han conseguido identificar al sospechoso detrás del perfil falso en redes sociales. El presunto acosador ha sido localizado en una localidad de Almería y está siendo investigado por un presunto delito de coacciones a una menor. Los trámites judiciales ya se han presentado en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Requena, en Valencia. La inclusión social para personas con discapacidad sigue dando de qué hablar en Almería y para bien. El grupo hotelero almeriense Senator Hotels and Resorts y la Fundación 11 han firmado un convenio Inserta que permitirá la contratación de 50 personas con discapacidad en la cadena hotelera en los próximos 3 años. Los encargados de firmar este acuerdo han sido el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, y el vicepresidente y CEO en Senator Hotels y Resorts, José María Rusell. Durán ha subrayado lo importante que es para la Fundación firmar este acuerdo con Senator Hotels and Resorts, una cadena líder en turismo. Esta rúbrica va a proporcionar empleo a personas con discapacidad en posiciones cara al público, en las que se va a visibilizar su talento. Además, el vicepresidente ejecutivo ha señalado que incorporar la diversidad no solo beneficia a las personas, sino que también mejora la reputación de las empresas que apuestan por ella. Por su parte, Rusell ha destacado que este nuevo convenio nos permitirá facilitar la incorporación de personas con discapacidad en toda nuestra cadena, lo que nos ayudará a cumplir con nuestro objetivo de desarrollo sostenible enfocado en la reducción de las desigualdades a nivel nacional. Gracias a este acuerdo, Senator Hotels and Resorts se une al Foro Inserta Responsable, una red de innovación social que permite compartir experiencias, herramientas y buenas prácticas. Un nuevo impulso a la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando el desarrollo de políticas que promuevan su inserción en el mundo laboral de forma eficaz. En Roquetas de Mar, la directora de una residencia de personas mayores ha acusado a miembros del partido político de Vox de la localidad de engañarlos para obtener información sin revelar sus cargos. Paula Morales, directora de la Residencia Virgen de Rosario, ha comentado que se han sentido utilizados y engañados por dos representantes de Vox, la parlamentaria andaluza de Vox en Almería, Montserrat Cervantes, y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Roquetas, Soledad Pérez. Según la directora del centro, ambas se hicieron pasar por familiares interesados en obtener una plaza para un usuario, sin revelar en ningún momento sus cargos públicos. Durante la visita que se realizó de manera cordial, las afiliadas de Vox Roquetas quisieron interesarse por la situación actual con respecto a las plazas residenciales. En ciertos momentos realizaron preguntas que generaron incomodidad entre el personal, como interrogantes sobre el mobiliario o el trato a los usuarios de plazas privadas frente a los de plazas concertadas. Morales ha explicado que las representantes de Vox pidieron tomar fotos dentro del centro, pero su solicitud fue rechazada debido a la normativa que protege la privacidad de los residentes. Desde Vox Roquetas han aclarado que sus delegados se identificaron al llegar, asegurando que Soledad Pérez mencionó su cargo al solicitar la cita en el mostrador. A pesar de esto, han expresado su intención de disculparse por lo que consideran un malentendido. La barriada del Pilar en Lubrín celebró el pasado 12 de octubre su fiesta grande en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. Un fin de semana de celebración en el que, a pesar de que amenazaba lluvia, nadie quiso perderse 3 días de fiesta con muy poco descanso.
Tanto vecinos del Pilar como de otros municipios y pueblos de la zona participaron en la fiesta, entre ellos Clayton Morley, el propietario y chef del restaurante Al Bar del Pilar, más conocido como el restaurante de Clayton, quien lo dio todo en estas fiestas. Los festejos comenzaron el viernes 11 por la noche con la Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar. Tras la liturgia siguió la procesión de la Virgen por la barriada. Y como no podía ser de otra manera, la noche acabó bien entrada la madrugada con baile de la mano del grupo musical Los Tres Centavos. El sábado 12 de octubre, Día del Pilar, comenzó con las mismas actividades que el día anterior, misa a las 12 de la mañana, seguido de la procesión. La tarde fue para los campeonatos de petanca, subastado y fútbol, además de juegos infantiles para los más peques. La noche, una vez más, estuvo a cargo del grupo musical Los Tres Centavos. Por si esto fuera poco, el domingo 13, vecinos y asistentes, con plato, tenedor en la mano y un poco de paciencia, pudieron saborear una rica paella celebrando que hacía buen tiempo. La tarde y las fiestas del Pilar terminaron con la ya tradicional fiesta de la espuma que inundó de risas toda la plaza de la barriada. Con ello, dio pie al deseo y ganas de celebrar ya las fiestas del Pilar 2025. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvidéis dar like al vídeo, opinar sobre la información publicada, suscribiros al canal y compartirlo. Esto es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.